late la historia, nace la vocación. Historias con Pulso. Hola, bienvenidos a este episodio de Historias con Pulso. Hoy tengo como invitada a la doctora Magda Cerón. La doctora es médico cirujano por la UNAM. Además, estudió pediatría en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Hizo la subespecialidad en medicina interna pediátrica en el mismo hospital y ha sido jefe del servicio de la Clínica de Enfermedades Lisosomales por muchos años. Es también profesor titular de pediatría de pregrado en la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y fue presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México desde el 2024 al 2025. Pero hoy no solo venimos a hablar de una trayectoria médica. Vengo a hablarles y a honrar la vida de una médico dedicada al servicio de la niñez, al conocimiento y a la esperanza. Nuestra invitada de hoy es una mujer que ha marcado generaciones, reconocida desde el inicio de su carrera por una capacidad intelectual sobresaliente, pero un compromiso asistencial más grande y una profunda humanidad. Una mujer que ha conocido la fragilidad de la vida, pero que eligió seguir creyendo en ella. Ha vencido 3 veces el cáncer y es un médico que ha demostrado que la ciencia puede caminar de la mano con la compasión. Hoy escucharemos una historia que no busca impresionar, sino inspirar. Una historia que late con sabiduría, fortaleza y gratitud. Doctora, muchas gracias por aceptar. Muchas gracias a ti, Luis, por la invitación. Yo con mucho gusto y entusiasmo aquí. Gracias, doctora. Me gustaría comenzar preguntándole cómo veía Magda a los médicos cuando era niña. Para mí fue una inspiración tener un papá médico y crecí en ese ambiente. Entonces yo era muy chiquita cuando lo veía trabajar y veía que era alguien tan entregado a los pacientes, que no había horario. Obvio, era una cuestión totalmente diferente en los años 60 a lo que vivimos ahora, pero siempre tuve la imagen de un padre muy entregado a los pacientes, en donde la prioridad eran ellos. Y bueno, nosotros sabíamos que había planes de familia, pero si un paciente llegaba, cambiaba el plan y todos aprendíamos a esperar. Entonces, para mí siempre fue ese héroe y esa imagen muy fuerte para seguirla. Y bueno, desafortunadamente yo perdí a mi padre a los 17 años, pero ya estaba entrando a la universidad y siempre él fue mi imagen a seguir. Él siempre fue el modelo que quería yo ser. Esta imagen virtuosa, ¿no?, del médico, un ejemplo en todos los sentidos, creo que es lo que ha inspirado a muchos de nosotros a ser así. ¿Cuáles son las virtudes y a los consejos que más le recuerda a su papá? La ética era algo con lo que él siempre iba por delante y siempre decía que la verdad por delante, la ética, decía Hipócrates, lo primero es no hacer daño, y para él ese era un principio básico, y el humanismo. Creo que él siempre decía que detrás de un paciente había una familia, había un ser humano que no solo tenía un problema del corazón o de un tumor, había una familia que estaba pasándola difícil. Y eso a mí siempre me inspiró y me trató de ayudar a ver que los pacientes se tenían que ver como un todo, no como un órgano enfermo, no como alguien que está enfermo. Esta parte inspiracional, ¿no?, de ver a su papá así, creo que es muy importante, pero ¿hubo alguna otra cosa que encendiera la chispa de la vocación médica en usted? Yo creo que la intención siempre de servir y ayudar. Eso para nosotros en la familia siempre fue muy importante. Vengo de una familia de 6 hermanos, en donde 3 hombres son médicos y yo. Seguimos la formación de mi papá, pero siempre él, me acuerdo mucho que en los viajes en carretera, cuando había accidentes o algo así, lo primero que hacía mi papá era bajarse con un maletín a ver en qué podía ayudar, y siempre decía, es que tenemos que ayudar. Eso lo recuerdo mucho, y entonces eso hace en ti una formación de que lo primero que tienes que hacer es ver cómo puedes ayudar a los demás. Excelente. ¿Cree que esta frase de la infancia es destino es parte de esto que platica, de cómo nos marca? Totalmente, yo creo que esas cosas, esa estructura familiar a mí me marcó mucho, y esa imagen de ese padre benevolente, ese padre ético, recto y todo, para mí fue un ejemplo a seguir y me marcó. Y el hecho de tener siempre en mi cabeza de siempre tenemos que ver por el prójimo y debemos ver cómo ayudar.
¿Y qué parte de su crianza cree que la llevó a elegir pediatría? Eso fue muy curioso porque cuando yo era pequeña mi papá siempre me decía, esta niña va a ser pediatra. Y hubo un tiempo cuando yo era adolescente a mí los niños no me gustaban. Me desesperaban mucho, oía que lloraban y no me gustaban. Después, durante la formación en la carrera, me gustaba mucho la cirugía, participaba mucho con mis hermanos ayudando en cirugías y yo casi que tenía el camino trazado porque ellos son cirujanos. Y de repente tocó en el internado que roté en pediatría y me di cuenta de esa parte de un niño sufriendo, de un niño necesitando atención y de repente la vida me cambió. Me cambió de tal forma que acabando esa rotación, ni siquiera de estudiante, sino de interno de pregrado, decidí que lo que yo quería hacer era ayudar a los niños. Y eso me marcó muchísimo. Entonces, a la larga después decía yo, ¿no será que todo eso que mi papá decía, vas a ser pediatra y vas a ser pediatra, finalmente me acompañó? Pero fue muy claro en qué momento yo cambié mi percepción de lo que quería hacer en la vida. Qué padre, ¿no? Me gustaría preguntarle un poquito para el público que no conoce, ¿qué son las enfermedades raras? ¿Cómo se llega en México o cómo le tocó a usted llegar al camino de la pediatría interna que existía antes y a qué se refieren las enfermedades raras de depósito? Esto es un camino bien interesante, Luis, porque bueno, yo de formación soy pediatra y mi subespecialidad es algo que en el pasado se llamaba medicina interna pediátrica, en donde veíamos enfermedades poco frecuentes, pero por supuesto, hace 36 o 35 años que inicié la subespecialidad no existía lo que conocemos ahora, ¿no? Las enfermedades raras eran muy poco descritas y la verdad poco sospechadas. Pero siempre me gustó esa parte diferente. Después fue un paso largo por el servicio de urgencias, 20 años, pero siempre me gustó ver ahí, buscar algo más que tuvieran los pacientes con cosas poco frecuentes y que realmente eran los pacientes que más necesitaban atención. Así pasó y después, en el año 2011, debido a una historia personal en donde yo cursé con cáncer por segunda ocasión, fue un golpe devastador para mi vida. Y en ese momento tuve dos opciones. Era la segunda vez que me enfrentaba a eso y la película ya me la sabía y no me gustaba. Era deprimirme o buscar hacer algo diferente. Y entonces empecé a buscar esto, tuve contacto con las enfermedades raras y empecé a ver el camino tan difícil que esos pacientes tenían. El que seas ignorado por los médicos o por un sistema porque tienes algo poco frecuente, porque tienes algo de mal pronóstico, y en muchas formas me identifiqué con ellos. Mi pronóstico ya no era bueno, yo pasaba por segunda ocasión por lo mismo, la primera vez muy joven, la segunda vez ya no tan joven, pero bueno, tenía yo 44 años en donde mi pronóstico también no era bueno. Y de no haber tenido médicos tan entregados conmigo, me hubieran mandado al cajón de ya no hay mucho que hacerte. Eso me ayudó muchísimo a encontrarle otro sentido a mi vida y decir, yo voy a hacer esto de las enfermedades raras o poco frecuentes por esta población que tiene poco acceso, que está olvidada y que necesita de alguien que se entregue a ellos. Así como yo he tenido la fortuna de tener médicos que me atienden, que se entregan a mí y que gracias a Dios, después de 15 años de esa ocasión, aquí sigo. Y después de 29 años de la primera ocasión. Y después de 2 años de la última vez año y medio, de la última vez que me pasó por tercera ocasión esto del cáncer. Entonces, a la par de lo apasionante de las enfermedades raras, es un compromiso del alma que yo tengo con los pacientes. Darles todo ese apoyo que no van a encontrar en un sistema. Creo que la palabra compromiso es algo que usted lo vive, o sea, si hubiera una foto a un lado de en el diccionario de compromiso estaría su rostro, ¿no? Ay, porque muchas todos gracias. los que hemos sido sus alumnos lo hemos vivido. Y me gustaría también que nos platicara, ya lo tocó un poco, pero ¿cuál es el escenario clínico más difícil que vive uno acompañando a estos pacientes de enfermedades por depósito? Bien difícil, primero que nada, cuando haces el diagnóstico, enfrentar a unos padres y decirles, esto tiene su niño y no se va a curar. Esto tiene su niño y su pronóstico de vida es corto. Y muchas veces cuando ahora tenemos tratamiento para muchas de esas enfermedades es incentivarlos a hacerlo, aunque el camino es bien difícil.
Pero aquellos que no van a sobrevivir y que les queda un camino corto, bien difícil decirle esto es lo que hay y solo tenemos que ayudarlo a estar bien el tiempo que esté, darle mucho amor y la mejor calidad de vida el tiempo que Dios quiera que esté este niño. Eso es bien difícil, pero la verdad es que mi experiencia con los pacientes es que ellos lo agradecen. Ellos te ven como el aliado, el soporte y pasas a ser parte de su vida, ¿no? Muy importante lo que decía de darles calidad de vida, ¿no? Totalmente. En algunos episodios hemos hablado sobre cuidados paliativos y ¿cómo le explicaría usted a las personas qué son los cuidados paliativos, la importancia y desmentir algunos mitos, ¿no? Que incluso entre la comunidad médica a veces hay? Sí, totalmente. La gente que piensa que el cuidado paliativo es solamente porque ya te vas a morir en breve es un error. Todos nos vamos a morir, pero algunos de ellos es un pronóstico más corto, más breve y finalmente nadie sabemos el reloj cuánto nos toca. Pero es importante que todos tengamos una buena calidad de vida el tiempo que estemos. Pero aquellos pacientes que van a morir prematuramente, que tampoco sabemos cuándo, no tenemos que verlos como esa amenaza de muerte allí, sino como alguien que tiene derecho a estar bien, cuidado, nutrido, tratado, sin obstinación terapéutica de hacerle cosas que lo lastimen, que no va a ir a más, pero sí cosas que le puedan ofrecer un poco de mejoría, de bienestar y que la familia pueda llevar esto. Los cuidados paliativos es básicamente ayudar a que el paciente, incluso en su momento, vaya a morir con dignidad, pero darle todo lo que esté a nuestro alcance sin voltear a ver que esto es costoso, que esto no tiene sentido hacerlo, porque todos tenemos derecho a la salud. Estemos como estemos, nos merecemos atención hasta el último momento de nuestras vidas. Estaré de acuerdo en que algo que agradecen los pacientes que a veces no tienen un pronóstico bueno es que no les tengas lástima, sino que al contrario, los ayudes a vivir, ¿no? Esto que les queda, ¿no? ¿Cómo lo ha vivido? Esto es bien importante porque cuando tú empiezas a tratar a un paciente diferente por la enfermedad, por su aspecto, por el pronóstico que tiene, pues nos vamos a tornar todos a llorar y a tenerle lástima. Y eso no ayuda. A los pacientes hay que ayudarles a que tengan muy buena vida el tiempo que les toque vivir. Y mis pacientes, por ejemplo, con enfermedades raras, lo agradecen porque la exigencia es vas a ir a la escuela, vas a hacer ejercicio, todo a la medida de sus posibilidades. Pero cuando se dan cuenta ellos que juegan con otros niños iguales o aparentemente sanos, cuando ellos se miden con otros niños en la escuela, en actividades y demás, pasan a sentirse aceptados en la sociedad y eso ya es un cambio de vida. Sí, ya, eso es algo que los hace sentir que vale la pena no estar están aquí. segregados de una sociedad, son parte de una sociedad, aún con sus diferencias. Claro. Seguramente hay muchos casos, pero ¿recuerda alguno que la haya marcado, algún caso que lleve mucho en su corazón? Uy, esa pregunta es difícil porque desde que yo llegué al Infantil de México hace 37 años, 38 ya voy a cumplir, han sido tantos casos, pero yo creo que ha habido niños muy valientes en que me han dejado un ejemplo, que a pesar del sufrimiento físico, siempre tenían ganas de seguir adelante. Podría decirte que algún niño con leucemia que pasó por allí, que lo seguí muchos años. Podría decirte que un niño de mucopolisacaridosis tipo 2 que falleció lamentablemente en la adolescencia cuando él tenía muchas ganas de vivir y fue algo un tanto accidental. Los pacientes que ahora tengo que ellos me dicen que son felices, que tienen planes a futuro, híjole, eso me marca para decir la pauta. Ellos tienen muchas cosas en contra y tienen planes a futuro y quieren conquistar ese futuro y siempre voltean a decirme que agradecen que yo los esté cuidando. Eso te da un motor para ir todos los días a tratarlos. Y decía que pues ha cambiado, ha marcado su forma de ver la vida, ¿no? ¿Qué enseñanza le transmite a los residentes, a sus alumnos, a su familia, a sus amigos, cuando ve que se desesperan, se desesperanzan por situaciones que realmente tienen solución, ¿no? Y usted conoce esta otra cara de la moneda donde realmente tienes el reloj a lo mejor más contado y los niños tienen fuerza, tienen valentía.
Bueno, yo muchas veces le comparto mi historia a los papás de los niños para que un poquito tratar de darle ánimos. Yo vivo con muchas complicaciones secundarias a los tratamientos que he recibido. Y cuando alguien me dice, ¿y cómo es tu vida? Normal. Trabajo, hago ejercicio, me divierto, normal. Pero claro, yo tengo que atenderme, tomo muchos medicamentos al día, veo varios especialistas. Pero finalmente, cuando alguien me pregunta cómo estás, pues creo que siempre me sale en forma natural decir bien. Sé que me van a operar de esto, sé que me va a pasar esto otro, hay muchas cosas, pero a final de cuentas siempre es el estoy bien y quiero seguirlo intentando. Entonces, a veces los papás encuentran en eso un espejo de decir, no, pues hay que intentarlo, ¿no? Yo creo que tratar de tener empatía con el paciente que estás viendo y ponerte un minuto en sus zapatos y decir, la está pasando mal, vamos a ayudarlo, vamos a animarlo, vamos a darle un poquito pues no sé, plantarle un panorama de que no todo está mal, todo puede ir un poco mejor. Y yo trato mucho de que los residentes que están conmigo ahora en esto de las enfermedades raras, pues a veces, claro, son enfermedades tan raras que dices, ay, esto yo no lo voy a ver, ay, esto a mí no me va a tocar. Pero que vean la otra parte de ese niño que está allí, que le aprendan, pero sobre todo que sepan ser empáticos con ellos, porque detrás de cada niño hay una historia grande de sufrimiento. La empatía, el compromiso, el humanismo, creo que son valores que no debemos de perder. Que no debemos de perder y a veces están escasos, ¿eh? Siento que a veces llevamos ahora un ritmo de vida tan rápido y un tanto egoísta porque, bueno, pues que está muy bien que todos veamos por nuestro bienestar, pero a veces se nos olvida que dejé cierto pendiente en el hospital y de ese pendiente en el hospital depende algo de que el niño, alguna cuestión para el paciente, ¿no? Entonces, a veces sí me enojo mucho cuando es que se me olvidó. Uy, ¿cómo se te va a olvidar si es algo que era tan importante para el paciente, ¿no? En eso creo que pues sigo teniendo la exigencia de hace muchos años, pero básicamente siempre les digo, ponte un minuto en los zapatos del paciente. ¿No te gustaría tener un médico al que se le olvidó, no? Sí, y vamos a llegar un poco más a eso de las nuevas generaciones, pero me gustaría hacerle algo que llamamos pulso espontáneo, decirle algunas palabras y que nos diga la primera palabra o sensación que se le viene a la mente. ¿Le parece? Sí. Ok, vamos a comenzar. Son 10 palabritas. Medicina. Ayudar. Pediatría. Ayudar con amor. Vocación. Lo que te sale del alma. Servicio. Siempre para la prioridad en la vida. Legado. Algo que me gustaría dejarle a los demás. Fortaleza. Creo que es algo que me ha acompañado toda la vida. Esperanza. Que me seguirá acompañando lo que me reste de vida porque si no, no estaría aquí. Empatía. Es importante en la vida tener empatía porque lo necesitamos. Vida. Híjole, una maravilla, un milagro y que hay que agradecer todos los días a Dios porque despertamos y la tenemos. Gratitud. Siempre por delante. Si tú no agradeces a quien tú quieras, no encuentras un sentido en la vida. De estas respuestas, ¿cuál le sorprende más? ¿Cuál le sorprendió más? ¿O cuál cree que hace algunos años hubiera sido distinta? ¿O de cuál ha aprendido más? Yo creo que lograr tener empatía con los pacientes también ha sido producto de muchas vivencias. Cada vez que tú pasas por estas cosas, entiendes más y más al que está enfrente. Y de verdad, creo que es evidente que mi actitud hacia los pacientes cambió y cambió y cambió cada vez que yo pasaba por eventos difíciles. La empatía es algo que no siempre vamos a tener y que a veces es muy triste que te tengan que pasar cosas para que logres ser empático con los demás. Sí, creo que es muy difícil también. Pues uno le trata de comunicar eso a sus remenos, a sus alumnos, pero hasta que no vives algo claro, en carne propia, ¿verdad? Sí, a veces es bien difícil transmitirlo, ¿eh? Luego hasta a veces pienso que te ven como diciendo, ay, que le baje. Pero eso es algo que ya lo tienes tú como persona y en tu formación y en tu forma de ser. Uh-huh. ¿Recuerda algún momento en su formación donde la residencia que
pues antes era mucho más dura, más militarizada, sobre todo en hospitales donde los médicos eran maestros militares. ¿Algún momento donde pensó en rendirse o siempre tuvo ese fuego de llegar al final de la meta? Sí, como no, yo me quise rendir varias veces en el primer año de residencia, donde el trabajo físico era tanto, las jornadas eran tantas horas, la sensación de hambre y sueño era tanta que decías, ¿y por qué sigo aquí? Sin embargo, siempre existía la chispita de no me puedo rendir. Había veces que entre el cansancio y que llegara alguien a decirte un reclamo a destiempo, te enojabas muchísimo. Un residente de mayor jerarquía regañándote injustamente era mucha frustración, pero creo que eso nunca fue lo suficientemente fuerte como para que me fuera. A veces yo decía en el fondo, ya no puedo más con esto, pero yo sola decía, pero no me voy a rendir. Y creo que nunca cruzó el momento en que dije, ya me voy de este hospital. No hasta la fecha. Afortunadamente para muchos. ¿En qué momento de su vida, cuando ya empezó a ver pacientes con enfermedades raras, algún momento que haya dicho, creo que esto es lo que la vida tenía preparado para mí? Sí, cuando yo regresé de mi incapacidad en el año 2011, llegué en muy malas condiciones físicas, con complicaciones del corazón, y alguna persona me dijo, ¿y por qué no te retiras ya? Yo decía, porque yo sé que tengo algo más que hacer. Y cuando empecé a ver la evolución de estos pacientes con enfermedades raras en muy poco tiempo, en un año quizá, me di cuenta que esos resultados eran el motivo por el que yo había estado ahí y que de verdad yo tenía esa designación de Dios. Yo soy una persona que creo mucho en Dios y que siento que si no hubiese sido por Dios, pues que me ha acompañado en toda mi vida, pues no estaría donde estoy. Y ese mensaje me mantiene convencida de que por eso regresé y que aquí es donde tengo que estar. ¿Hay algún verso en especial, algún mantra, algún poema que diario la mantenga como motivada o que se apoye mucho en él? Fíjate que no, eso te podría decir que no, lamentablemente no existe un algo de esa forma, un mantra, una cosa, sino todos los días tengo un incentivo diferente. Hoy falta esto, hoy voy a ver a tal, a cual, y ese compromiso por un alguien más me mantiene. ¿Le ha tocado estar en contacto también quizá con medicinas alternativas y decir, bueno, tenemos esta parte de la ciencia, pero hay algo más que no se puede explicar? Lo respeto mucho, pero nunca he lamentablemente creído en eso. A veces toca ver con los pacientes, decir, bueno, lo tengo que respetar porque ellos confían en esto, pero yo incluso en particular como paciente, cuando alguien me lo sugirió diciéndome te estás yendo de la fregada, a lo mejor si intentas tal o cual, no es algo a lo que yo haya querido caer en esto de la medicina alternativa. Y cuando los pacientes me dicen, a veces entro en mucha frustración porque digo, mientras no me abandone el tratamiento, haga lo que quiera, récele a quien quiera, nada más no mate animales. Porque lo tienes que respetar y porque la fe mueve montañas. A mí no me ha tocado eso y nunca he hecho algo alternativo como parte de mis tratamientos, pero lo respeto y siento que es muy válido que alguien se tenga que apoyar en eso. Sí, creo que hemos coincidido aquí con todos los invitados, ¿no? De decirles, está bien, pero por favor no abandone lo que estamos haciendo. Tratamiento, ¿verdad? ¿Qué otra cosa le ha enseñado a estar del lado de los pacientes, ¿no? Ya vimos que mucho la empatía y todo. ¿Hay alguna otra cosa que le gustaría compartir? La paciencia. Yo aprendí a ser paciente la primera vez que me enfermé de cáncer, tenía 33 años, con un ritmo de vida enloquecedor. Y cuando de repente la vida te pone un freno así y te guarda en tu casa 6 meses, dices, bueno, relativamente porque yo seguía trabajando, pero un ritmo de vida totalmente diferente y tenía que tener paciencia a volverme a sentir bien, a volver a moverme como antes, a volver a tener pelo, a volver a tener vitalidad, a hacer ejercicio, a hacer todo. Y había que aprender a esperar. Yo no sabía esperar. Yo quería algo y en el momento tenía que ser. Y esa fue la primera vez que aprendí a esperar.
Pasaron muchos años después, muchas vivencias diferentes, pero cuando vuelve a pasar la enfermedad y me vuelve a poner en pausa otros 6 meses, aprender a esperar otra vez fue difícil. Sin embargo, dije, bueno, pues ya me la sé. Y aunque yo me tire, patee y haga el berrinche, hay que esperar. Y muchas veces le digo a los pacientes, tiene que aprender a esperar. No es fácil. Queremos que mañana esté la curación, que mañana vea yo los cambios, que mañana esté mi medicamento, que mañana me resuelvan. Y no siempre se puede. Y esa paciencia solo en estos momentos la aprendí. Dicen también que uno cosecha lo que siembra. ¿Usted qué siente que es lo que más ha sembrado a lo largo de su vida? Yo creo que afortunadamente he sembrado mucho cariño, mucho amor y no me puedo quejar. Tengo a mi alrededor mucha gente que me quiere. Amigos y familia que han sido verdaderamente un soporte en todos estos años. Muchos residentes con los que logro hacer muy buena relación y que prácticamente entablamos amistad y que logro tener mucha comunicación con ellos. Entonces, creo que cuando los encuentro después de muchos años y todo y me hacen ver que siempre tengo un lugar en su vida y en sus corazones, yo me siento muy contenta porque digo, trascendí en algo. A lo mejor en su momento pensaban que era yo estricta, que era yo un poco, pues, exigente, intratable o algo así, pero al final entendieron cuál era el sentido de eso y que me lo hagan saber es algo muy bonito porque dices, qué bueno que toqué tu vida de esa forma. Sí, que lograron entender, ¿no? La empatía que decíamos. Así es. Que a veces no la aprende uno más que sufriéndolo en carne propia. ¿Tuvo, además de su papá, algún otro mentor en su formación que le haya inspirado o enseñado algo? Sí, cuando yo llegué al Hospital Infantil de México, Federico Gómez, hace ya cuántos años, casi 38, pues para mí había mucha gente que era un ejemplo a seguir y unos maestros que yo decía, nunca voy a saber lo que él. Uno de ellos era el doctor José Domingo Gamboa Marrufo, que estaba en medicina interna. Él siempre para mí fue una persona, pues un ejemplo, ¿no? Y yo decía, ay, ojalá yo sepa tanto como él, que lee tanto, que sabe muchísimo. Otra de las personas que admiro y que afortunadamente está aún en el hospital y con vida, el doctor Jaime Nieto Cermeño, que él ha sido también un ejemplo de muchas cosas. Lo admiro y lo estimo mucho y es un gran jefe y compañero y todo. Y yo creo que ellos han sido personas en las que siempre he visto esa inspiración y decir, pues qué padre, ellos son personas que admiro y que sí quisiera saber tanto como ellos, ¿no? ¿Y cómo le aconseja a los jóvenes que se acerquen o que busquen la mentoría a veces de estas figuras, ¿no? Fíjate que yo no se lo sugiero porque más bien creo que es algo que te sale. Si ellos van viendo y se identifican con alguien y buscan la mentoría, eso es algo muy bueno. A veces creo que un poco no sé, los tiempos, las prisas, incluso a veces un poco el ego y la soberbia hacen que pocos se acerquen a decir cómo hago esto, cómo me gustaría aprender y todo esto. Hay algunos ex residentes y ahora amigos, amigas, que se han acercado y que te piden muchos consejos y eres un soporte en su formación. Eso está muy bonito, pero es algo espontáneo, que se da. Bueno, los invito a quedarse, vamos a una pausa y regresamos. Así como usted admiraba a grandes personajes y decía, nunca voy a llegar a ser como él, ¿qué le diría a alguien que a lo mejor la admira tanto y dice en su corazón, ay, no creo poder llegar a ser como la doctora? Le digo que me va a superar, que solo es cuestión de tenacidad, porque eso sí han sido muy tenaz en la vida, y que establezca compromisos y por supuesto que me va a superar. Yo siempre les digo cuando están rotando conmigo ahí en Lisosomales que me dicen, es que esto es muy difícil. Les digo, no hombre, si yo lo hago, cualquiera lo hace. Eso es algo que sé que con empeño cualquiera lo va a hacer. También creo que es la importancia de dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Creo que es válido también que alguien está en alguna especialidad o en medicina y de repente siente que pues no era lo suyo. Sí. ¿Y qué le diría si les dices, tengo miedo de salirme, no voy en el R2, no sé, y tengo miedo de cambiar, o estoy en medicina, en el internado y creo que lo mío es lo administrativo,
¿qué consejo les daría? Que siempre sigan ese sexto sentido o esa voz interior que te dice no estoy bien aquí. No hay nada peor que seguir haciendo algo que no te gusta. Entonces, si hoy día no te satisface lo que estás haciendo, busca otro camino. Porque es muy triste que la única vida que tengas te la pases triste o frustrado o enojado. Así que tienes que seguir a esa voz interior que te dice esto no lo quiero. No te importe lo que diga todo el mundo, no te importe que vas a desilusionar o decepcionar a mucha gente, no. Es lo que a ti te nace y te inspire. Sí, creo que lo importante es voltear atrás y estar contento, ¿no? Totalmente. Contigo. Y no de veras que hacer algo a la fuerza o porque toca o por compromiso o porque los demás esperan esto de mí, eso es muy triste. ¿Hay alguna otra estrategia de crecimiento personal que le guste hacer a lo largo de la vida, además de leer o en la lectura, qué libros han marcado su vida? Uy, la verdad es que a mí me gusta mucho leer cosas diferentes a la medicina y sí es algo que también me recuerdo mucho cuando alguien me regaló un libro que estaba enferma, que estaba incapacitada hace 15 años y que me regaló El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. No, verdaderamente en ese momento me levanté y dije, soy una dramática, dramas son estos, ¿no? Entonces hay mucho tipo de esas novelas de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, de otro autor que es de Afganistán. Ay, se me fue en este momento. Ese tipo de cosas que son historias que te comparten, que te hacen conocer otros mundos, otras culturas, ¿no? Cuando tú lees una novela de cómo es la vida en los países como Irán, como Afganistán, como todo eso, o como la antigua Unión Soviética y todo eso, dices, híjole, qué apasionante, pero qué fuertes historias. Entonces es muy bonito conocer todo eso a través de la lectura y que cuando viajas dices, esto ya lo leí en algún lado y parece que ya lo había vivido. Entonces sí, el leer y el viajar han sido también cosas bien, bien apasionantes para mí. ¿A dónde le gusta viajar más? A mí me gusta mucho ir a Europa. Es así como que si pudiera viviría en España, sobre todo porque un sobrino mío vive allá. Pero me gusta mucho, sobre todo lo antiguo, todo lo que es la Europa clásica, lo que son las ciudades imperiales, como le llaman, me gusta mucho. Sí, también he tenido oportunidad de ir hacia Asia, hacia África, pero yo creo que sigo prefiriendo mucho hacia Europa. ¿Y qué opina hablando a veces de México, la medicina en México versus otros países que seguramente ha conocido gente de todo el mundo? ¿Qué le diría a los jóvenes que a veces sienten que en México es una medicina que no se compara, ¿no? ¿Qué les diría? Tenemos un tesoro que no tienen en otro lado. Es que tenemos tan pocos recursos que somos muy clínicos, somos muy juiciosos y están olvidándose de ser clínicos, de explorar, de interrogar. Están aprendiendo mucho que la computadora te diga cómo, por dónde, que si no tienes un estudio radiológico no puedes ver un paciente y eso es terrible. Hace 20 y 30 años no teníamos lo que tenemos ahora y hacíamos mucho ejercicio mental por asociar esto con esto más esto y qué puede ser. Y éramos muchísimo más, la palabra no es buena, pero éramos más atinados de lo que ahora, que esperas que el estudio, que la máquina, y no se diga cuando por ahí veo médicos jóvenes preguntándole a ChatGPT qué sigue, ay, eso quiero como llorar. Yo creo que nos faltan recursos, sí, pero tenemos uno muy grande, somos muy clínicos, siempre vamos a ser muy curiosos, muy, no sé, inventivos, no lo sé. Y claro, cuando yo voy a otras partes del mundo y digo, ay, qué padre que tienen esto y lo otro y tantos recursos al alcance y es un nivel de vida totalmente diferente para los pacientes con enfermedades raras porque se les ofrece mucho y nosotros estamos a años luz de eso, pero vaya, nosotros podemos ofrecer otras cosas, ¿no? Entonces, no deberíamos de olvidar ser tan clínicos porque no tenemos tanto recurso. Entonces, decir, no tienes un estudio radiológico, no importa, interroga, explora, toca, y trata de integrar qué hay. Sí, creo que todos lo hemos vivido y si el estudio te dice una cosa, pero tú ves que el paciente no lo tiene, checa. pues el paciente manda.
¿no? El paciente siempre, la clínica siempre va a mandar, y ese es un consejo que se pueden llevar hoy todos los que quieren estudiar medicina. Y estábamos platicando de esto, del papel del médico en la sociedad y cómo se desenvuelve en el hospital. Ha cambiado mucho. ¿Qué cree que ha influido para que esta imagen del médico virtuoso, íntegro, haya ido modificándose con el paso del tiempo? Ya no tenemos esa imagen, tristemente. Tú recordarás que en el pasado tus padres decían que las figuras como el sacerdote, el maestro y el médico eran así como muy respetados. Eso ya pasó. Ya no tenemos esa imagen, se ha desvirtuado mucho. Se piensa que los médicos pueden ser corruptos, que se pueden vender, que pueden modificar cosas por dinero, y eso es muy triste. Eso es muy triste porque entonces habla mal de nuestro desempeño en la sociedad. Como personas debemos ser muy entregadas a lo que somos y siempre ir con la verdad por delante, y que no nos gane el dinero. No por dinero yo voy a hacer esto, lo otro. El paciente no está tan malito, pero yo le digo que sí está más malito para poderlo internar 1 o 2 días. A mí me ha tocado ver eso y me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza que sí esté pasando y que hay quienes caen en esas tentaciones, ¿no? Yo creo que en mucha medida se ha desvirtuado porque mucha gente ha contribuido a eso, ¿no? Quisiéramos que a todos se nos viera como personas éticas, muy rectas, incapaces de andar haciendo pues, algo chueco, pero la gente lo hace, y entonces pues mucho de eso ha sido la causa de que se haya desvirtuado, ¿no? ¿Y cómo podríamos ir poniendo nuestro granito de arena para que esto no continúe? Yo creo que primero que nada tiene uno que hacer su propia práctica y todos los días decir: yo no me salgo de la línea por intereses, por dinero, por otras cosas, y tratar de ir educando a los que nos siguen bajo esas premisas. Funciona. Yo estoy convencida de que si tú le dices a alguien, les enseñas, ¿te gustaría que te pasara esto a ti? ¿Te gustaría que alguien de tu familia se viera afectado por un médico corrupto, por alguien poco comprometido y todo? Entonces cuando nos ponemos de ese lado dices, ay no. Entonces tratar de ser comprometido también. Y esta parte que decía de la tecnología, ¿no? A veces parece que es buena, a veces parece que sí. La podemos usar para mal también, pero ¿hacia dónde ha visto que se perfila el médico y el uso de la tecnología en los últimos años? Ay, está bien difícil eso, porque yo agradezco tener tanta tecnología ahora. Podría yo haber evitado tantos diagnósticos erróneos y tantas pérdidas de pacientes y de personas por no haber tenido al alcance un método diagnóstico más eficaz como ahora. Pero también se ha abusado. Y en lugar de eficientar, pues ya se lo dejó toda la máquina, ¿no? Eso está siendo muy difícil, y conservar este equilibrio no sé cómo le vamos a hacer, pero sí tenemos que ver que mi juicio clínico tiene que ganar sobre de una dirección que te dé ChatGPT, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas le gustaría que siguieran pasando y cuáles quisiera que ya no pasaran en la formación de residentes? Quisiera que los residentes pasaran más tiempo con los pacientes. Yo entiendo que a veces es que estamos muy cansados, y no es que yo venga a decirles, claro, yo hacía guardias de 2 días completos y eso, porque eso no está bien. Pero el pasar el tiempo con los pacientes no como castigo, no como, ay, a ver a qué hora se acaba la guardia, no, sino como realmente pasar el más tiempo con los pacientes para aprender y para ofrecerles lo mejor para ellos. Entonces creo que nos daría médicos más comprometidos, médicos residentes con una mejor formación. Sí, con el hambre de aprender por aprender, saber. Por saber, exacto, pero también por cuidar al paciente, porque saber que el que está del otro lado está sufriendo. Me gustaría también que nos diera su opinión de la importancia de los cargos administrativos. Usted ha sido líder en muchas áreas, y a veces los médicos somos muy enfocados a lo asistencial, y por esa razón muchos que no son médicos a veces toman estos cargos, ¿no? ¿Qué consejo nos da para tomar también las riendas de esta parte? Todos deberíamos de aprender a administrar. Yo no soy buena en eso. Nunca me ha gustado y me costó mucho trabajo cuando me pusieron en un puesto administrativo tratar de organizar todo eso. Yo solo quería ver pacientes, y todos deberíamos de aprender a esto, y para liderar un grupo, para liderar un área,
necesitas tener ese orden. Aunque no seamos buenos, hay que trabajarlo. Y aunque decir, ay, a mí déjame viendo al paciente y lo demás que se arregle, no puedes deslindar una cosa de la otra. Tenemos que ser muy organizados, tenemos que ver los pros y contras de hacer tal cosa, porque si separamos esto no podemos. Yo creo que precisamente muchos administrativos que no tienen a su cargo ver a los pacientes, por eso toman ciertas decisiones que dice uno, pero ¿cómo es posible? No están viendo del otro lado, están viendo el proceso, los números, pero no están pensando en la persona o las personas que están del otro lado y que se van a ver afectadas por decisiones que no son tan buenas. Claro, le ha tocado o le tocó reflexionar esta parte y decir, ahora ya quisiera volver a tener un puesto administrativo después de que vivió esta parte de... No me gustaría. Okay. No, nada que me aleje del contacto directo con los pacientes. Creo que para eso hay que tener un temple, una formación, y yo podría decirles muchas exigencias a los administrativos, pero no quisiera estar en su lugar. Pero lo que sí quisiera es invitarlos a que piensen siempre que del otro lado hay pacientes, hay personas que están necesitando algo y que no son caprichos, que no... A mí me ha tocado pues como paciente que no me toca cierta cosa, cierto tratamiento, cierta oportunidad, medicamentos que no hay, y yo digo, yo también tengo derecho, yo también necesito tal o cual cosa. Entonces sí me gustaría que los administrativos tuvieran esa empatía por los que estamos del otro lado. Sí, y retomando esta empatía que deberíamos de tener todos como médicos, ¿no? Cuando falta una muestra, cuando no se hizo algún pendiente, ¿cómo hace para transmitirle? Ya nos dijo un poco, pero ¿cómo hace para transmitirle al residente? Esto es muy importante, o sea, de ti depende esta... Eso hay que hablarlo en ese momento, y además de que me enojo ya a mis adentros, porque tengo que decir, a ver, darles a entender la importancia que tiene o que tuvo esta omisión, este olvido. Tratar de que lo comprenda, más allá de un regaño o que en el pasado decían te van a castigar por esto. Es decir, ¿te gustaría que por una muestra que no se tomó, tu diagnóstico o el de alguien muy allegado no se hiciera? ¿Te gustaría que tomaran una mala decisión contigo o con alguien muy cercano a ti? Por una omisión que tú dices, pues no pasa nada, mañana se lo hago. Entonces yo creo que eso sí es muy importante, concientizarles de que tu omisión tuvo repercusiones. Antes la retroalimentación negativa, ¿no? Pues creo que sí era efectiva para que siguiéramos sin que se nos pasara nada. Sí. Pero pues también caíamos en la neurosis, ¿no? Como dice Víctor Frank, o sea, caemos ahí, pues. Pero ¿qué enfoque cree que le deberíamos de dar a la salud mental de los residentes para que no caigan en ese extremo, ¿no? Pero que también se comprometan? ¿Cómo deberíamos manejar esta parte de la salud mental? La salud mental, por supuesto que es bien importante, y ahora yo veo que es como muy frágil. Con muy poquitas cosas ya estoy cansado, ya estoy mal y estoy sufriendo y no quiero. Incluso a veces a muchos residentes les afecta el sufrimiento de los pacientes. Está bien, porque no puede ser de palo, no quiere decir que no te identifiques con eso, pero yo creo que sí tenemos que pensar mucho en quién está necesitando más, ¿no? Entonces, si yo soy el que, ay, pobrecito de mí, no dormí y hay trabajo y tengo que estudiar, no, ya no puedo con más. Y el que está del otro lado no solo está aquí porque lo necesita, porque está enfermo, porque está sufriendo. Entonces, cuando yo llegué al hospital de residente, había por ahí algunas frases pegadas del doctor Federico Gómez, y en unos post-its, que no eran post-its, ¿verdad? Eran unas libretas para que tomáramos apuntes, que decía: sacrificaré mi sueño y mi apetito siempre que un niño lo necesite. Yo creo que eso es muy romántico, ¿verdad? Yo creo que ahora ya no sucede mucho. Pero ¿qué pasa cuando tienes una guardia y no te da tiempo de comer? Y estás que te caes de sueño, pero tienes un paciente muy mal. Lo estás haciendo, ¿verdad? Uh-huh. Eso que se oía tan romántico de frases del doctor Federico Gómez es real. Sacrificaré mi sueño siempre que un niño lo necesite. Sí, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? De los médicos que pues pasan de largo y aquellos que pueden dejar marcada una vida, ¿no? Como dice usted, el
compromiso con ellos. Y me gustaría también que nos platicara si ha podido llevar estos valores o cómo lleva estos valores más allá del hospital e inculcárselos a las demás personas, ¿no? Yo creo que eso sí es algo que he logrado mucho en mis núcleos, en mi núcleo familiar, en mis amistades. Es algo que lo he podido transmitir y me doy cuenta que a mi alrededor hay mucha gente así. Y eso, por supuesto, que a mí me hace sentir pues muy contenta de decir, es algo que puedo transmitir y que mi familia, mis sobrinos, por ejemplo, y todos ellos lo entienden muy bien y siempre tratan de ser pues también muy participativos y empáticos en eso. Y creo que el médico nunca deja de ser un docente, ¿no? Efectivamente. Un docente en todas las áreas. Y bueno, para bien o para mal, la gente va a tomarte como ejemplo muchas veces, aunque, como decimos, a veces se ha desvirtuado nuestra imagen, pero aún así siempre vamos a ser un ejemplo. Sí, y la verdad, yo tengo alumnos de pregrado desde hace 20 años ya, 19. Y doy la cátedra de pediatría en la UNAM. Y la verdad me hace muy feliz ese curso al año. Esas 9 semanas que les doy, me gusta mucho compartirlo con ellos, estos jóvenes en formación, porque es donde debemos llegar, ¿no? Ellos que todavía no terminan medicina y saber que se van tan contentos porque te lo externan y te escriben cosas lindas y pasan los años y te recuerdan y luego vienen de residentes y luego te los encuentras en muchas otras cosas. Y decir que todos se acuerdan mucho de ti, de que cómo me inspiró. Hay exalumnos que me han regalado esa frase de doctora, usted me inspiró. Uy, eso es alimento para el alma. Es parte del legado que dice Sí. que le gustaría dejar. Sí, eso es algo. Hace muchos años, bueno, no tantos, me encontré a un cardiólogo que le tocó tratarme en urgencias y que fue mi alumno. Y entonces cuando él me vio y me dijo, doctora, usted no se acuerda de mí, pero yo fui su alumno. Y entonces eso fue así como que le dije, ay, qué pena que ahora me ves en otra parte. Y fue el más entregado y de todo eso porque realmente guardaba una buena imagen de mí, ¿no? Y así ha pasado con otros residentes, otros egresados que dices, qué bonito que tengas ese buen recuerdo de mí. Y a veces no todos los profesores lo toman en cuenta, aunque es una frase común, ¿no? De que estamos educando a los médicos que nos van a tratar. Sí, es real. Ya le tocó vivirlo. Sí, ya me tocó y mucho lo pienso actualmente cuando a veces me dicen, no puedo tomar una gasometría, le digo, yo te ayudo, digo, porque cuando yo llegue a un servicio de urgencia seguro me va a tocar que me tomes la gasometría, ¿no? Entonces sí es cierto, nosotros tenemos que sembrar eso porque no sabemos qué nos depara el futuro también. ¿Qué otras virtudes quiere dejar como legado entre sus alumnos? Pues yo creo que más que nada la empatía hacia sus pacientes, en este caso pues a los niños, que es lo que nos toca ver, pero a sus pacientes en general realmente, y que no anden tratando por ahí en la vida de decir esta es la forma que encontré para hacerme rico ni nada, ¿no? O sea, eso es algo que no comulgo con eso, no tengo nada en contra de los que se hagan millonarios, pero nunca sobre de una mala decisión de un paciente, acerca de un paciente. Y exactamente qué le diría también a esas personas que tienen la idea de que si eres médico ya, eres millonario. Exacto. Que ya tienes asegurado Sí. el dineral. ¿Qué les diría? Que no es tan fácil, que no es tan sencillo y que la verdad no es mucho trabajo. Yo siempre les digo a todos, nosotros los médicos tenemos jornadas larguísimas. No es tus horas de institución, medio que sales, comes bien, vas a tu casa, pero te vas a tener otra jornada y cuando te toca ver un paciente de noche o una urgencia, algo así, es una vida bastante sacrificada en esos aspectos y que, bueno, pues sí tiene su remuneración, pero no siempre es que pueda ser uno millonario. El común denominador aquí creo que es trabajar bastante. Sí, y creo que, como dicen, la medicina es muy celosa, ¿no? Sí, también. Creo que la vida del médico, la vida o esas cosas, esas partes seculares que los demás tienen en cuenta como vida, se aplaza un poco por estudiar medicina. A veces sí. Sí, yo creo que cuando te das cuenta que tú estás estudiando medicina y haciendo guardias,
tus amigas de otras carreras que fueron amigas de más chiquitas, ya tenían una familia formada, ya se dedicaban a otras cosas, o tú no podías ir a las fiestas porque estabas de guardia, ¿no? Después se va reduciendo el círculo y todos lo sabemos, terminan siendo tus amigos de medicina. Ya frecuentas poco a los que son de primaria, secundaria o preparatoria, entonces terminamos. ¿Y por qué nos juntamos nada más con los médicos? Pues porque somos los que compartimos el mismo estilo de vida. Y entonces, pues ya es algo que se comprende mucho de que quedamos de vernos. No, pues tal o cual, tuvo un paciente, tuvo una emergencia, no llegó. Entonces para nosotros se convierte en algo muy comprensible, ¿no? Claro. Y respecto a esta parte de comprender, entender, también viene la etapa en la vida en la que uno anda buscando pareja o etcétera. También, y eso es bien difícil, ¿Qué consejo le daría como para ver banderas rojas o banderas verdes cuando un médico está buscando pareja, ¿no? Yo creo que es bien importante, no es de que te tengas que relacionar con un médico, sino que alguien entienda lo que haces, porque van a verse desplazados. Y entonces si te toca estar con personas que no comprendan lo que haces o que te dicen, ¿por qué te tienen que hablar en la madrugada? ¿Por qué no respetan tu sueño? Eso sí me tocó muchas veces y decir, pues no me respetan mi sueño, no es por gusto, es porque hay una emergencia a la que me debo. Entonces eso es importante. La bandera roja que tienes que ver es cuando una pareja no logra entender a lo que te dedicas, no va por buen camino eso. Y la bandera más verde que pueden ver es, bueno, entonces la comprensión. La comprensión y que acepten a lo que te dedicas y además, bueno, a mí como mujer me tocó que si hay una pareja que no se sienta celoso de lo que haces y de tu éxito, ese es el bueno. Alguien que te ve que empieza a competir y de que no le gusta que tú estés en mejor momento académico, económico, lo que sea, no va por ahí, porque va a tratar de estarte aplastando en todo momento. ¿Cree que esto es inseguridad de la otra persona? Totalmente. Claro, yo vengo de una generación diferente, yo ya estoy más allá de la sexta década, la séptima década de la vida es otra cosa, pero ahora ya pues las parejas comprenden que todos pueden tener el mismo nivel o diferente o lo que sea, ya no existe este celo profesional, pero cuando yo era joven sí existía y mucho. Creo que en teoría, porque sí sigue habiendo todavía. Sigue habiendo todavía. Yo creo que sí, ¿no? Y hablando de eso, ¿cómo le tocó vivir? No sé si ya le tocó distinto, pero yo sigo escuchando que en los pasillos a las doctoras les dicen mi hija, señorita. ¿No? Y al doctor, pues doctor. Sí. ¿Cómo le tocó a usted? Muy feo, peor aún, porque en mis tiempos cualquier camillero o enfermero o cualquier persona era, oiga doctor, la muchacha que está allá afuera. Y bueno, cuando yo era muy joven, porque pues yo empecé a ser médico de base en el hospital cuando tenía 27 años apenas, me decían, es que esta muchacha que estaba aquí afuera, o me decía, oiga señorita, entonces les decía, no soy señorita y sí soy doctora. De verdad, es algo que decía simplemente por la diferencia que hacen. Tú no puedes ser doctora, pero el que viene con una bata blanca que no sabes si es técnico de radiología o qué, él sí es doctor. Esas cosas a mí me daban mucho enojo. Entonces, cuando actualmente todavía me dice algún paciente, es que la muchacha que me acaba de revisar el caso de mis pasantes o mis residentes, le digo, no es muchacha, es una doctora. A mí ya no, porque ya soy grande. Entonces ya como que la gente ubica que pues es una persona mayor y ya se le dice doctora. Pocas veces ya me toca que no me digan. Pero cuando se refieren a las jovencitas que están a mi alrededor, que me dicen la chica, la señorita, no es una señorita, no es una muchacha, es una doctora. Porque creo que es un lugar que sí nos hemos ganado. Claro, y creo que la vacuna es educar, ¿no? Sí. Y tiene que ser en el momento. Así es. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Cree que hay predilección de alguna especialidad de acuerdo al género también? Yo veo que ahora cuando me piden recomendación, me dicen, ¿me recomienda una ginecóloga? Eso sí está pasando muchísimo. Pero vaya, pues ahora sí que te vas a acostumbrar a lo que haya. En el pasado había más ginecólogos que ginecólogas. Y en el pasado había más pediatras varones que chicas. Y ahora el 90% de los pediatras son mujeres.
entonces ya no pueden escoger mucho, ¿verdad? Pero sí me toca mucho que cuando me piden una recomendación, me piden ginecóloga. Tiene que ver porque pues son cuestiones muy íntimas y todo, y que hay mujeres que prefieren ser vistas por otra mujer. Pero creo que en el pasado no había eso y ahora sí. ¿Y qué importancia le da, doctora, a las especialidades troncales, ¿no? A veces nos subimos a esta carrera donde quiere ser el super especialista de la punta del dedo del pie, Sí. pero hay algunos jóvenes o muchos que se quedan fuera del sistema por cuestiones administrativas. ¿Qué les diría a aquellos que se quedaron como pediatras o como ginecólogos o cirujanos generales y pues hay en ellos cierto dolor ahí, un vacío, ¿no? Un duelo? ¿Qué les diría también? No, que es terrible que se puedan ver así. Deberían de ser incluso muy felices de poder ser un buen médico general, porque es lo que nos hace falta. Ya no hay buenos médicos generales porque todos están pensando en hacer la especialidad. Y entonces el que se queda de médico general tiene mucha frustración y no es el que debería de tener todas las bases para poder ver a los pacientes y poder canalizarlos a un especialista cuando sea necesario. Es el que podría ver en forma integral a un ser humano y no verlo por órganos. Y cuando veo que en el hospital llegan, sobre todo cuando entrevistamos a los aspirantes que dicen que aspiran a ser pediatra, es que yo vengo porque quiero ser nefrólogo pediatra, me da mucha tristeza. O sea, ¿ya nadie quiere ser pediatra? ¿Ya nadie quiere ser cirujano? Como si fuera a quedarte atrás. Yo creo que cualquier súper especialista, como bien lo dijiste, debe de empezar por ser un buen pediatra. Si no, no va a ser un buen nefrólogo, porque no va a haber todo lo demás. Y va a haber nada más el riñón, el hígado, la alergia o cosas así. Yo creo que todos deberían de estar más entusiasmados por ser un buen pediatra y después lo que venga. Y me vino a la mente recuerdos de algunas personas que se filtran por ahí en el sistema y dices, no entiendo cómo llegó hasta aquí este Sí. personaje. Nos pasa mucho, ¿verdad? ¿Qué cree que haga falta como para detectar estos médicos que a lo mejor pues no era lo suyo, ¿verdad? Deberían haber tenido algún filtro para no llegar hasta allá. Lamentablemente el filtro es un examen y tú sabes que el examen no es precisamente lo más objetivo que tenemos, pero es la herramienta que existe para que tú puedas entrar o aspires a alguna especialidad. Pero ya después que aspiraste y pasaste a eso y tuviste ahora sí que digamos el conocimiento o la buena suerte de ser aceptado, viene un periodo de unas entrevistas en donde algunos son tan inteligentes que no te dejan ver lo que realmente hay detrás, ¿no? Y entonces yo te puedo decir que he conocido mucha gente ya a lo largo de tantos años de ver residentes, que el objetivo era no ser un buen pediatra. Yo quiero ese papel para tenerlo en mi consultorio y ver solo pacientes que paguen bien y todo. Eso sí que te lo puedo decir. Me ha tocado muchos. Y pudimos haberlos parado en el camino. Pero a veces, bueno, pues se los deja seguir, que no son los mejores, que son personas que te das cuenta de que no hay una entrega tan importante, pero pues tienen un objetivo en la vida que era llevarse un diploma del hospital, por ejemplo, ¿no? Y esta parte de detenerlos, doctora, se vale, pues no sé, pedir ayuda. Por ejemplo, cuando eres residente ves a tu compañero que nada más no, se vale pedir ayuda, decir, doctora, estoy viendo algo mal. O como adscrito, formador, como docente, decir, oigan, aquí hay un foco rojo. Yo creo que lo tendríamos que hacer cada vez más. Pero ahora hay muchas restricciones, ¿no? Si hay alguien que se incapacita mucho y tú haces ver eso de que, bueno, ¿qué está aprendiendo con tantas incapacidades si se ausenta la mitad del tiempo? No, es que tiene sus derechos y que también tiene derecho a terminar, aunque tenga tantas incapacidades y todo eso. Entonces, se carga hacia el otro lado. No es que uno quiera ejercer sobre de esas personas una actitud punitiva, sino decir, a ver, está haciendo equivalente a lo que él hace o cómo se prepara a lo que están haciendo sus compañeros que sí cumplen y sí todo. Creo que en eso falta mucha supervisión. ¿Y cómo podríamos, alguna estrategia que alguna vez se le haya ocurrido? Pues no sé, algunas veces lo tocas con las autoridades competentes a esto, pero no te sabría decir cuál sería, cómo lo reciben, ¿no? Simplemente pues tú estás haciendo y poniendo el dedo en la llaga de que aquí hay alguien que no debería de seguir.
pero nunca he estado del otro lado, de tener que decidir quién se va y quién no. Pues sí, creo que es muy complejo y lo hemos visto con varios invitados. Y es que ha cambiado mucho las generaciones y sí estamos más protegidos afortunadamente durante la residencia, pero muchos se aprovechan de eso, ¿no? Pero cuando sales en la vida, nadie te protege, ¿eh? Y entonces cuando te das cuenta que tienes muchas deficiencias o cuando pasan otras cosas así, te encuentras solito en la vida. Entonces yo creo que es ahí cuando uno ve y dice, ay, agradezco que me hayan jalado las orejas o que me hayan apretado las tuercas tiempo atrás. Claro. Y recordando un poco hacia atrás, doctora, ¿cuáles son las cosas que voltea y le llenan más su corazón de todo lo que ha ido viviendo como pediatra? Cuando veo que los pacientes, por ejemplo, en este caso en mi consultorio, los ves crecer, los ves irse y ahora los veo regresar con sus hijos, eso me da mucho gusto. Me da gusto ver que ayudaste al crecimiento y a la formación de un buen ser humano y que ellos están tan convencidos de que fuiste lo correcto en su vida que ahora traen a sus hijos. Entonces eso me da mucho gusto. Yo ya tengo ahorita muchos pacientitos que son hijos de los que fueron mis pacientes. Y entonces, bueno, pues repetimos la fórmula. Y me da mucho gusto eso. También, bueno, yo tengo ya sobrinos nietos. Y entonces verlos crecer a ellos de la misma forma que pude en su momento con algunos de mis sobrinos. Con otros no, porque ellos, pues yo era chica todavía cuando ellos estaban en pleno desarrollo. Pero ahora verlos y participar también en eso me da mucho gusto, ver que algo estás haciendo bien. Ahí esta parte que decíamos, ¿no? Ser buen pediatra. Y a veces en la consulta les da miedo pedir ayuda y decir, ¿sabes qué? Te toca que te vea el dermatólogo. No puedo yo con esto. Entonces a muchos les da miedo y se quieren quedar con esos casos y se van complicando. ¿Qué consejo le daría? Yo creo que es bien importante tener esa, pues no sé, esa humildad de decir con esto no puedo. Afortunadamente a mí me toca ver muchos pediatras que me piden alguna opinión, que si en el hospital veo raras, en el consultorio ya también, y que me mandan porque no les cuadra algo. Si puedo tener la oportunidad de ayudarles y orientarles y regresarles a su paciente con esto o con tal, es algo muy bueno. Pero también, como bien dices, a veces hay médicos que dicen, no, es que, y prefieren quedarse con un diagnóstico erróneo por años, y eso no es justo para los pacientes. No es justo por ellos porque les estamos retrasando la oportunidad de recibir un tratamiento oportuno. Entonces eso sí habría que tenerlo muy claro, hasta donde puedas. Y nadie te va a criticar y no tienes por qué sentirte menos que nadie por decir necesito ayuda con esto, ya no sé para dónde. Creo que menos los pacientes, ¿no? Pero le ha tocado vivir esto que pues lo manda y el paciente regresa agradecido, al contrario, ¿no? Totalmente. Y también muchas veces otros médicos dicen, híjoles, que me va a quitar al paciente. Eso es algo que yo sí les puedo decir. Tengamos la ética de decir, yo le apoyé y lo vi porque mi colega me pidió un consejo o una valoración. Si te piden, ¿puede ahora usted ser su médico? No. Eso sí es algo que a mí siempre me ha quedado muy claro. Yo no me voy a quedar con un paciente que alguien me haya enviado. Por mucho que el paciente quede enamorado de mí, que me diga, ¿me puede servir? No. No, porque yo le vi por su padecimiento y por apoyo a un colega. No me puedo quedar con su tratamiento. Busque a otro. Doctora, estaba recordando, algunos pacientes en la actualidad buscan telemedicina, ¿no? Después de pandemia fue más frecuente. ¿Le ha tocado tener que dar consultas en línea? No lo hago. ¿Qué piensa de eso? No me gusta. No me gusta porque soy un pediatra a la antigua. Yo tengo que interrogar, explorar, ver. Para mí, desde ver cómo se está comportando el niño es básico. Hay gente que me pide una asesoría en línea y todo. No puedo. Hay neumólogos y gente así que me dice, claro, es que yo les doy una consulta y me dicen cuánto satura y todo eso. Yo creo que la medicina va más allá de unos signos vitales y cuánto satura. Sé que hay muchos especialistas que lo hacen y está bien. Yo no puedo. Pero no quiere decir que esté bien o mal. Quiere decir que mi formación es antigua. Sí, creo que también esta parte de que los pacientes, o sea, hay pacientes para cada médico, ¿no? Sí. O hay médico para cada grupo de pacientes. Y no sé también qué consejo le daría, de acuerdo a su experiencia, a los
esos que vamos comenzando y de repente ves que el paciente vino, pero ya no regresó, que no se sientan mal, ¿no? No se sientan mal. Hay muchos pacientes que están buscando ver con quién se sienten mejor y si detectan algo que no hace clic contigo. Y te voy a decir, hay algunos pacientes que se van por la sencilla razón de que no les contestas el mensaje al minuto que te mandan. Eso sí ha pasado mucho. Desde que tenemos tantas formas de que nos encuentren, se ha perdido este respeto a la vida, a tu vida privada. Hay veces que te mandan un mensaje a las 11:30 de la noche o a las 12 para decirte, se acaba de acabar el bote de leche, ¿le compro el mismo? Esa no es una pregunta de urgencia. Hace poquito alguien también de un paciente me dijo por WhatsApp que si le podía comprar un desodorante a su hijita adolescente. ¿Es en serio que eso es una urgencia? En un sábado en la tarde o X, cuando tú también tienes actividad, cuando tú también estás en una reunión o con amigos, con pareja, con lo que sea. Pero cuando alguien te habla, mi hijo se cayó y está convulsionando, esa sí es una urgencia. Y ahí sí dejas de hacer lo que estás haciendo para decirle, vete al hospital, voy para allá, X, ¿no? Entonces, cuando a mí pacientes que después de que no le quise dar una consulta por teléfono, porque está igual que la otra vez, y no le repetí la receta y no regresa, no me preocupa. No era para mí ni yo era para él. Muchos jóvenes por quedarse con ese paciente empiezan a caer en cosas que no. Híjole, tiene fiebre, le voy a tener que dar un antibiótico aunque yo estoy convencido de que no, porque si no se va a ir con otro. Y entonces hacen cosas que no, por quedarse con el paciente, ¿no? Eso tampoco está bien. Sí. Y cuando yo estaba en urgencia siempre le decía a los residentes, acostúmbrate a tratar a tus pacientes igual el de la institución que el del consultorio. No le ofrezcas más a uno o a otro, porque entonces tienes ese sesgo. El que me paga le voy a ofrecer algo mejor, no. El que paga y el que no paga tiene el derecho de ser visto por igual. Sí, bueno, antes de pasar a este punto de que debemos ser congruentes lo que pienso, lo que digo y lo que hago, ¿no? A veces estoy pensando en un diagnóstico, pero por algún miedo digo otra cosa y luego aparte le zumbo tratamiento para varias otras cosas para no equivocarme. Sí, no, para no quedar mal o porque estoy muy presionado por los papás, eso no. Cuando empezamos a trabajar bajo presión, ya dejamos de ser nosotros. Y esta habilidad de ir discriminando entre urgencias, no urgencias y cuándo contesto, cuándo no. Digo, el celular pues tiene ya algunos años, pero antes no había. Antes estaba el Viper, cosas así, pero creo que se va aprendiendo con los años, doctora, porque como dice, hay muchos jóvenes recién egresados y dicen, bueno, pues le contesto. Sí, compra el desodorante. Uh-huh. Pero ¿lo ha ido aprendiendo usted con los años o siempre fue algo que tenía muy claro? No, claro que con los años. Al principio le tienes terror. Cuando a mí me tocó la época del Viper y que sonaba el mensaje así y todo el mundo se enteraba que te estaba preguntando la mamá y tuvo 4 evacuaciones diarreicas y 4 diarreas y está haciendo vomitando y no sé qué y todo el mundo se fumaba el chisme que te estaban diciendo, ¿no? Y tú así como ahorita contestó. Pero luego los mensajes al celular y todo eso, entonces tienes que ir discriminando y conociendo a la gente. ¿Y qué tal ahora? La mamá que te dice, es que tiene fiebre, es que le duele la garganta y esta es la foto de cómo está en la garganta. No, bueno, que así, ¿qué le doy? ¿No? Eso lo tienes que ir discriminando. Así te manden toda la evidencia y todo. ¿Dónde está tu juicio clínico? Entonces eso lo vas discriminando, ¿no? ¿Y cómo hace la invitación, doctora, para decirle, esto lo tenemos que ver en consulta? Yo les digo, o sea, nunca, jamás en la vida, ahora ya no se pueden los antibióticos por recomendación así, pero en el pasado que no se necesitaba en receta, te decía, ¿y le puedo poner una ampolleta de una vez de del Benzetacil? Antes que no era obligada la receta, híjole, era peor el asunto. Y yo desde siempre le decía, jamás le daré un antibiótico por teléfono. Y cuando está con fiebre y no se le quita, algo está pasando y no voy a comprometerme porque si comete un error con su niño va a ser algo muy grave. Entonces, cuando tú haces entender a un papá, a una mamá, que no darle una consulta por teléfono no es por mala onda, ni porque no te la esté pagando, sino porque puedes cometer un error o porque puede haber otra cosa que tú estés omitiendo y que el resultado va a ser algo grave, entonces yo creo que eso te lo comprenden, ¿no? Cuando te dicen, le duele el estómago y tiene fiebre, ¿le puedo dar gotitas de butilgosina o lo que sea? Pues no, porque al rato traes una apendicitis y entonces ¿a quién vas a culpar? ¿O a quién quieres demandar? ¿No?
Entonces sí es muy importante hacerles entender que los errores por prescripciones así de WhatsApp pueden ser muy graves, muy graves. Y estaba pensando en esta parte de la empatía que quiere dejar como legado. ¿La empatía se puede aprender? O sea, ¿se puede ensayar? ¿Puedes estudiarla? ¿O es algo que...? Lo tienes que vivir. Lo tienes que vivir, porque yo te puedo tratar a ti de convencer de tal o cual cosa, pero si no lo sientes, si no lo ves, si no te crea la necesidad, pues no lo vas a poder hacer nada más por imitación o porque me dijeron que tengo que ser empático. No, es algo que lo tienes que vivir. Y hay alumnos que le han pedido, doctora, yo quiero ir a su consultorio para seguir aprendiendo. Sí, también ha habido quienes me piden que si pueden ir conmigo a la consulta privada para aprender cómo hacer esto. Claro, yo siempre les digo, está abierta la posibilidad y todo eso. Pues porque yo tuve un gran maestro de la consulta privada, que fue el doctor Alejandro Serrano Sierra. Él fue director del INP 2 periodos, hace poco que salió, 2 años creo. Pero también estuvo en el Infantil de México, y cuando yo estaba en el 3er año de residencia, tuve la oportunidad de trabajar con él en el consultorio y me enseñó muchas cosas, muchas. Se lo voy a reconocer toda la vida. Un gran maestro también de la pediatría. Y entonces es ahí cuando te das cuenta que cuando estás joven las mamás no te creen todo, porque lo primero que voltean a ver es ni hijos tiene, ¿no? Entonces sí tienes que parecer hasta eso muy seguro. Yo me acuerdo que cuando yo regresé un día de la residencia le dije a mi mamá, enséñame a hacer una papilla. Porque no puedes decirle a una mamá que haga una papilla si no has hecho tú una. Y entonces ya me dijo, claro, ven, vamos a hacerla y así le vas a hacer. En aquel tiempo no había multichef ni esas cosas, ¿no? había solamente la licuadora. Y que te enseñen y todas esas cosas para que tú sepas con todo el conocimiento de causa decirle a la mamá cómo se hace una papilla, tiene su chiste. Uh-huh. Entonces hay que irlo trabajando día a día para que te la crean. Como dicen, a veces pues te gradúas de pediatra hasta que tienes tus hijos, ¿no? Sí. O tus sobrinos, sí, y empiezas ahí. Sí. Doctora, y en esta parte del ejercicio de la medicina privada, una pregunta que nadie nos enseña es cómo cobrar. Ay, no, yo sigo sin aprender a cobrar. Soy malísima cobrando. La verdad es que me cuesta mucho trabajo, pero pues lo tenemos que hacer porque de eso vivimos, ¿no? Entonces es un trabajo que se lo dejo a la secretaria. Pero a veces cuando me toca por mí sola, y entonces, ¿qué tal cuando alguien te dice que ya te lleva un hijo y ya te va a llevar otro y te dice, ¿y cuesta lo mismo? Pues sí, no son jitomates, señora, ¿no? Entonces cuesta mucho trabajo, pero también tenemos que aprender a valorar nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, porque si no, pues ¿a dónde vamos a dar, no? Ya no estamos en la época que te pagan con 1 kilo de huevo, con una gallina o con eso, no. O sea, hay que aprender a hacerlo. A mí me cuesta muchísimo trabajo, pero lo tenemos que hacer. ¿Pero alguna estrategia que le haya servido al inicio? No tengo. Soy malísima cobrando. Pero bueno, finalmente decir, cuando, por ejemplo, las hospitalizaciones, yo no trabajo con aseguradoras porque son un dolor de cabeza. Pero cuando he tenido que trabajar con ellos, les digo, a ver, yo cobro tanto por día. Ojalá que se pueda, y si no se pueda, le hablamos a alguien más, ¿no? Claro, cuando ya son pacientes muy, muy apegados a mí y es necesario adaptarte a un tabulador, pues finalmente terminas haciéndola, pero no es el común denominador. Sí tienes que respetar porque dices, a ver, por 3 pesos no puedo estar viniendo. ¿Por qué? Porque es tu tiempo, es el estacionamiento, es el tiempo que llegas tarde al consultorio o no te dio tiempo de comer o qué sé yo, ¿no? Entonces sí es importante que tu estrategia sea valora tu trabajo. ¿Recuerda algún regalo que le haya hecho a algún paciente de esos que también muy memorables? Uy, muchos. La verdad es que en eso sí no me quejo y yo soy muy feliz cuando me regalan lo que quieran. Es chistoso, siempre me regalan chocolates porque saben que como chocolates al por mayor, pero hay muy pocas personas que me regalan vino o whisky, que me gusta mucho. Y entonces digo, sí me conoce de veras. Pero todo, cualquier cosa que te regalen habla de que no solo se desprenden de algo, sino es algo que pensaron en ti para hacerlo, ¿no? Una ropa, una joya, un algo, es algo muy bonito, más allá de lo que signifique. Es el quisieron hacer esto para ti. Y eso es muy bonito. Que te regalan, yo soy enemiga de las bolsas caras. Y todo el mundo me dice que yo siempre tengo bolsas caras. Me las regalan los pacientes y a veces digo, no gasten esto, por favor. Y cuando yo las veo, digo, qué grosería de bolsa cara.
pero sí te puedo decir que ninguna bolsa que yo traiga la habré comprado. Pues qué padre. La verdad es que Muy sí. bonito. Doctora, y en todo lo que le ha tocado vivir, ¿no? Del lado del paciente, del lado del médico, ¿cuál es el sentido más fuerte que cree que tiene la vida? Uy, qué difícil pregunta, el sentido más fuerte que tiene la vida. Pues yo creo que tener a tus pacientes, lograr darles la fórmula para estar bien y ser felices, ya sé que no existe, pero tratar de ayudarle a que un paciente esté bien, ese es el sentido que deberíamos de tener todos como médicos. ¿Cómo le gustaría que la recordara su familia? Ay, como una buena persona. Ay, como alguien que siempre estuvo para auxiliarles. Creo que así lo percibo. Ellos siempre acuden a mí. Puedo decir que afortunadamente formo parte de una familia numerosa, pero que siempre acuden a mí. Y eso es muy bonito. Nunca me dejan sola, nunca. Entonces creo que me recuerdan como alguien que fue capaz de darles mucho amor, mucho apoyo y siempre todo lo que tenía al alcance. Creo que la clave es dar. Dar, sí. Siempre que sembremos, que demos, sin el afán de sembrar, pero cuando estás dando, pues eso Ahí se están, regresa. exactamente, y eso es muy bonito, decir algo que de repente, ay, que sola me siento, gracias a Dios no recuerdo decir eso. ¿Hay algo más que le gustaría dejarle a sus pacientes, logrado algún cambio de alguna política, lograr algo más en la estructura de la atención de la clínica de lisosomales? Lo que más me preocupa cuando a veces pienso en el retiro, que últimamente lo pienso con mucha frecuencia, me digo, hijo, es que si me voy, ¿qué va a ser de ellos? Y quisiera que alguien que se quede haciendo esto luche por sus tratamientos porque son la parte, el negrito en el arroz de que cuestas caro. Y cuando tú cuestas caro, dejas de ser popular. Quisiera que alguien se quedara en mi lugar para seguir luchando por ellos, porque si no, se van a quedar sin nada. Y es una buena parte de ellos lo que me mantiene aquí en el hospital y no me voy, porque ¿qué va a ser de ellos? Ojalá que las políticas en salud los consideren tan necesarios como el que tiene obesidad, como el que tiene diabetes, como el que tiene lo que sea, porque realmente lo necesitan y es justo también para ellos. Pues ha sido una charla muy, muy importante, muy intensa. Creo que nos llevamos estas virtudes, ¿no? Empatía, compromiso, esa humanidad que nunca nos lo va a poder dar la tecnología. Como decía, México tiene muchos pacientes para que sigamos aprendiendo y entregándonos. Me gustaría que nos completara esta frase que dice, mi historia tiene pulso, ¿por qué? ¿Por qué la historia de Magda tiene pulso? Porque creo que siempre he tenido el sentido de ayudar, de servir, y porque yo misma he sido un milagro de vida. Yo he vencido a la muerte en múltiples ocasiones y bueno, ya sé que me tiene que llegar, pero que quede claro que no estoy de acuerdo. Entonces, siempre este ímpetu de salir adelante ha sido mi pulso y siempre por querer hacer algo más. Me gustaría que nos lo escriba aquí en esta para enmarcarlo para el estudio. Uy. ¿Por qué? Por el sentido de ayudar, de trascender. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Luis. He disfrutado mucho. Sabes, pocas veces hablo de mis vivencias personales y de mi historia de salud que me ha marcado definitivamente. Definitivamente ha sido algo que pues rige el sentido de a dónde vas, ¿no? Y bueno, pues te agradezco muchísimo este tiempo que me has invitado para poder externar esto y poderlo compartir, porque creo que es algo que vale la pena compartir, ¿no? Y que ojalá pues muchos jóvenes que puedan escuchar sepan que a veces la vida te la pone difícil, pero siempre si le pones ganitas, siempre va a haber algo mejor. Estoy de acuerdo, yo le agradezco también que se haya compartido con nosotros, ¿no? Y que nos contagie de esas ganas de seguir adelante y que detrás de un momento de dolor siempre vamos a tener algo más. Sí, siempre va a haber un resultado. Siempre va a haber una recompensa. ¿Algo más, doctora, que le
gustaría decirle a los jóvenes, a la comunidad? Pues que nunca dejen de perseguir sus ideales, nunca dejen de perseguir esa meta. Cuando yo llegué al hospital infantil, tenía 24 años, tenía muchas ilusiones y cuando la veía difícil decía no me voy a ir de aquí sin mi objetivo que era ser pediatra. Y bueno, sigo sin irme, ¿verdad? 38 años después sigo ahí, pero no dejen de perseguir sus sueños. Yo creo que yo los he perseguido y gracias a Dios los he alcanzado. ¿Qué cree que le diría a su papá de verla hasta dónde ha llegado? Creo que mi papá estaría muy complacido de ver que su hija llegó y que le hubiera gustado verme. Pues ha sido un honor, un placer. Muchas gracias. Compartir con usted y pues los invitamos a seguir adelante en Historias con Pulso en los siguientes episodios y pues muchas gracias, doctora. Gracias, Luis. Un gusto haber estado con ustedes y compartir esta tarde. Gracias. Donde late la historia, nace la vocación. Historias con Pulso.